Buen día, jóvenes. Esperaremos unos minutitos que terminen de ingresar todos para empezar la clase. Hoy, ¿qué fecha es? Hoy, 27, 8. 28, ¿no? Sí. 28 de abril. Vamos a aprovechar para llamar lista, jóvenes. A ver, esperaremos un minutito más que terminen de ingresar todos. Buen día, Luis. ¿Cómo está? Buen día, joven. Buen día, buen día. Esperaremos que ingresen todos. Ya, a ver. Entonces, a ver, llamaremos lista mientras estén ingresando sus compañeros. Vamos a seguir admitiendo y vamos a llamar la lista. A ver, ¿está Michelle? ¿Fidel está? Presente, Licen. Ya. Paul Vázquez. Vázquez está. Fabricio Vázquez. Giselle. Anaí. ¿Está? Anaí, ¿está? Giselle. No ha entrado todavía. Buenas tardes, buen día. Buen día, buen día. Kevin Valdezama está. Presente, licenciado. Ya. Erwin Caveros. Erwin está, Caveros. Paola Camacho. Presente, Licen. Ya. Helen Coquira. Presente, Licen. Ya. Melvi Ergueta. Melvi Presente, está. Lice. Ya. Eliana Escobar. Alexis Flores. Presente, Luis. Ya. Kevin Franco. Presente, lice. Ya. Reina Huanca. Reina está. Joel James Jiménez. Joel está. Ya. Araceli. Presente, licenciado. Ya. Joel Jiménez. Presente, licenciado. Ya. Natalie López. Presente, Licen. Ya. Gonzalo. Presente, licenciado. Ya. Noemí Mamani. Noemí está. Giovanna Marquina.
Giovanna. Maribel Rojas. Presente, licenciada. Ya. Limber Santana. Presente, Lisset. Yasmín Saunero. Presente, Lice. Ya. Jeffrey Subirana. Jeffrey. Cintia Toledo. Presente, licen. Rosa Iselda Trujillo está. Presente, Lice. Ya. Dafne Trujillo. Presente, Lice. Ya. Keila Velázquez. Presente, Lice. Kevin. Kevin está. Presente, Lisset. Ya. Presente, Lisset. Ya. Neida. Presente, Lice. Luis Antonio. Presente, Lisset. Ya. Gisela. Presente, licen. Ya. Marisol. Choque Marisol. Presente, licen. Ya. Sara Coca. Presente, licenciado. Ya. Gonzalo Ariel. Presente, licenciado. Ya. Bismar Aguayo. Presente, licenciado. Ya. Liliana Mamani. Liliana. Presente. Ya. Denilson Pinto. Ayrton Rojas. Jonathan Chungara. Presente, Lisset. Ya. ¿Alguien que ha llegado o que ha ingresado tarde, jóvenes, para actualizar esta lista? Vázquez. Vázquez. Vázquez Fabricio. Ya, Vázquez, un segundito. Vázquez, ¿qué es? Mauricio. Fabricio. Fabricio Paul. Vázquez. Sí. Ya. ¿Qué más? Juanca López Reina. Ya. ¿Qué más? Arispe, Lice. Ya. ¿Qué más? ¿Arispe qué es? Ya. Brisel. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya, a ver. Vamos a recordar un poco lo que hemos estado haciendo la última clase, ¿sí? Esto de producción en PLES, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la empresa necesita factores productivos, ¿no es cierto? Y hay 3 factores productivos. Capital para hacer inversión, ¿sí? El trabajo, para los que venden la fuerza de trabajo, los trabajadores, y además la materia prima, ¿no? Los recursos naturales, ¿sí? Interrelacionando esos 3 factores de producción y sabiendo organizar esos 3 factores de producción, podemos tener un proceso productivo, ¿sí? Eficiente, ¿no es cierto? Entonces, pero hay 2 métodos de producción, técnicamente eficiente y económicamente eficiente, ¿sí? Decimos que es técnicamente eficiente aquel que maximiza su ganancia, o diré maximiza su producción, ¿sí? ¿Sí? Produce lo máximo posible con los factores, con la correcta utilización de los 3 factores, con la organización correcta de esos 3 factores de producción, como ser el trabajo, capital y los recursos naturales. Entonces, se obtiene la mayor producción posible. A eso se lo llama un método de producción técnicamente eficiente. Sí, habíamos hablado también eso. Y cuando se dice económicamente eficiente, aquel que más bien reduce, ¿sí? Aquel que más bien reduce sus costos de producción, ¿sí? Sus costos operativos, ¿no? Porque todo empresario tiene costos, ¿no es cierto? Para producir un bien, todos los empresarios tienen costos, ¿no? Entonces, cuando se trata de reducir los costos, a lo máximo los costos,
Entonces, ese es un método de producción económicamente eficiente, ¿sí? Está queriendo maximizar su beneficio, reduciendo costos, tratando de reducir y saber combinar esos tres factores productivos, saber combinar, entonces, para tratar de reducir los costos y y maximizar el beneficio, ¿sí? Les había dicho también que eso de maximización del beneficio, esas cosas lo vamos a profundizar en la parte de microeconomía, ¿no es cierto? Todo esto es microeconomía. Teoría de la empresa, y les había adelantado, teoría de la empresa es un tema en microeconomía, ¿sí? Entonces vamos a profundizar más esa parte. Ahora estamos viendo un poco teórico y algunas cosas, algunos ejemplos prácticos bien elementales, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar más el próximo semestre, ¿ya? Entonces había dado un ejemplo también. Aquí está, un factor productivo como es el trabajo, ¿sí? ¿Sí? Y el producto o la producción total que tiene una institución, ¿sí? Y ya tenemos la producción marginal y la producción media, ¿sí? Entonces la producción marginal es cuánto se está aportando a la producción cada que se aumenta en una unidad el factor, en este caso productivo, que es el trabajo, ¿sí? ¿No? Como habíamos analizado, ¿sí? Si no hay trabajadores, ¿sí? No hay trabajadores, no hay producción, ¿no? Pero si ya tenemos un trabajador, la producción total o el producto total va a ser de 3, ¿sí? De 3 unidades de cualquier bien, ¿no? Hipotético, creo que habíamos puesto ejemplo de los quintales de harina, ¿no es cierto? De los quintales de azúcar, ¿ya? Entonces, cuando se aumenta el nivel de producción, aumenta la producción, claro, ¿no? Entonces, este cuadrito es importante analizar y entender, porque sobre esta base vamos a hacer también el próximo semestre, ¿no? En este tema lo vamos a terminar aquí, en este tema de función de producción de la empresa, y en microeconomía, repito, vamos a profundizar esta tabla especialmente, ¿ya? Entonces, con el tercer trabajador, sigue incrementando la producción, ¿no es cierto? Y la producción marginal también se está incrementando, ¿sí? Si se fijan, de 1 a 2, la producción marginal aumenta en 2, ¿no? ¿Sí? Hay todavía productividad. Entonces, este segundo trabajador está haciendo una productividad, por decir, de 2 unidades, ¿sí? Si aumentamos al tercer trabajador, sigue aumentando la producción, ¿sí? Pero la productividad del tercer trabajador está ya empezando a disminuir, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta el trabajo, la mayor cantidad de trabajo, entonces la producción también está incrementándose, ¿sí? Entonces, ¿con cuántos trabajadores alcanza la producción máxima en este caso? La producción total máxima. Porque a partir de eso los rendimientos van a ser decrecientes. ¿Con qué cantidad de trabajadores? Con el quinto trabajador, ¿no es cierto? El quinto trabajador, ¿sí? Con el quinto trabajador hay una producción de 17, ¿no es cierto? ¿Sí? Con el quinto trabajador hay todavía producción. Pero con el sexto trabajador, si se fijan, con el sexto trabajador aumenta un trabajador más y su producción va a ser la misma que con 5 trabajadores. Si se fijan, es de 17. Entonces el sexto trabajador está aportando 0, ahí está, su producción marginal ya no aporta nada, es 0 su producción marginal, ¿sí? Y es decir, que ya no está aportando ese trabajador. El sexto trabajador, si al aumentar un trabajador más, la producción o el producto marginal es 0, es nulo. Quiere decir que este sexto trabajador ya no está aportando en nada la producción marginal, porque es 0. Claro, es 17, sí, es igual aquí, con un quinto trabajador estoy produciendo 17, ¿sí? Si quieren, estuvimos hablando de quintales de azúcar, creo. Entonces, con 4 trabajadores, pues se fabrica 15 quintales de azúcar. Con 5 trabajadores vamos a aportar, o va a crecer la producción total a 17. Pero con el sexto trabajador ya la producción total se mantiene constante. Es 17, no hay aumento. El incremento es 0, ¿sí? Aumentando un trabajador más, la producción marginal es 0. Ya no hay productividad de este sexto trabajador. Peor, si aumentamos un trabajador más, ya con signos negativos, la productividad marginal es negativa, ¿sí? Y como ven, como estamos viendo aquí,
¿sí? La producción total ya está en rendimientos decrecientes, ¿sí? Está bajando, ¿ya? Entonces, ¿Por qué? igual, con el octavo trabajador, peor todavía la producción total va reduciendo. ¿Qué significa eso? Que con 5 trabajadores hay una producción máxima de 17 quintales de azúcar, por decir. Entonces, el empresario ya no va a querer contratar, ¿no es cierto? Porque está viendo que el sexto trabajador no aporta ya nada, ¿sí? El séptimo peor. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre ellos se están perjudicando en el proceso productivo. ¿Sí? Se están perjudicando, ya no están maximizando, digamos, la producción, ya no está llegando, está disminuyendo. A eso llamamos rendimientos decrecientes. A medida que está aumentando más trabajadores, más bien está decreciendo la producción. Claro, ¿por qué puede darse estos casos? Porque ya no tienen más materia prima, ¿cierto? Su infraestructura ya no alcanza. Entonces los trabajadores, ya no hay maquinaria, no hay herramientas para este sexto y séptimo trabajador. Entonces, más bien está decreciendo la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que con el quinto trabajador hay una producción máxima de 17 quintales de azúcar. Y no nos conviene aumentar al sexto, al séptimo, al octavo, porque voy a pagar en vano. Más bien está decreciendo mi producción. Entonces, como están diciendo que el empresario tiene que maximizar, cuando se dice que un método de producción es económicamente eficiente, cuando trata de reducir sus costos de producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué yo voy a seguir pagando al sexto, al séptimo, al octavo trabajador si ya no me está produciendo, ya no está rindiendo? Y su producción marginal es cero con el sexto trabajador. Ya no está haciendo nada ese trabajador. No está aportando en nada al proceso productivo. Por lo tanto, el empresario no va a querer pagar al sexto, al octavo trabajador, ¿sí? Porque sus costos de producción se le va a incrementar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es bien importante, jóvenes, porque esto lo vamos a ver en microeconomía, ¿sí? Estamos viendo de modo superficial como una introducción para el próximo semestre. Por eso estamos volviendo a repetir. Y lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, tienen fórmulas. La producción marginal, esta producción marginal, estos valores hemos hallado, ¿no es cierto? Con fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? El incremento del producto total sobre el incremento del trabajo. Este delta o estos triángulos significa incremento, ¿sí? Entonces, la producción marginal, ¿cómo lleno esta columna? Directamente con la fórmula. Entonces, aquí es 0 porque no hay incrementos. Aquí, ¿cómo lleno este 3 de aquí? Entonces, veo el incremento de la producción total. De aquí a aquí, ¿cuánto es el incremento? 3. Y de aquí, del trabajo, ¿cuánto es el incremento? De 0 a 1 está incrementándose con un trabajador. Por lo tanto, 3 dividido entre 1 es 3 nomás, ¿no es cierto? Para este otro caso, para este 5, ¿cómo hemos sacado este 5, este valor de 5? Entonces veo el incremento de aquí. De 3 a 8, ¿cuánto se incrementa? 5. ¿Cuánto se incrementa de 1 a 2? 1, constante, ¿no es cierto? Entonces, 5 dividido entre 1 es 5. Aquí, ¿cuánto aumenta aquí? ¿Sí? De 8 a 12, 4. ¿Cuánto aumenta aquí? 1. 4 dividido entre 1, 4. Y así sucesivamente. Y la producción media también tiene su fórmula, ¿no es cierto? Esto lo vamos a utilizar más adelante. Producción total dividida entre el trabajo. ¿Qué significa esto? 0 dividido entre 0, 0. ¿Sí? Aquí indefinido debía haber sido. 3 dividido entre 1, 3. Estoy llenando la producción media, esta producción media. ¿Sí? 5 dividido entre 2, 4. ¿Sí? 8 dividido entre 2, 4. 12 dividido entre 3, 4. De ahí está saliendo. 15 dividido entre 4, bueno, ya es un número con decimales. 3.75. 17 dividido entre 5 y así sucesivamente. La fórmula me dice eso, ¿no? ¿Sí? Después teníamos este ejemplo de la siguiente tabla, dice. Les había dicho que vayan a sacar esto, ¿sí? Vayan a obtener este trabajo, vayan a obtener la producción marginal y la producción media. ¿No? ¿Han hecho alguien? ¿Tiene los resultados? Nadie ha hecho. De todos modos, ahora vamos a hacer un ejemplo y ahora van a ganarse puntos en el segundo Zoom. ¿Ya? En el segundo Zoom vamos a ir a ganar los puntos y van a resolverme esto ustedes.
Y los que se resuelvan van a tener puntos ya para el segundo parcial. Vamos a ir a acumular en el segundo parcial, ¿ya? Los que me digan, yo les voy a preguntar a ver cuánto ha salido la producción, no sé, la producción marginal cuando hay 5 trabajadores. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en el próximo Zoom, se van a ir ganando puntitos, ¿ya? Al margen del 100%, ¿sí? Al margen de que yo les voy a entregar, yo creo que la próxima semana ya vamos a hacer algunas prácticas, les voy a mandar prácticas para que me vayan a entregar, ¿ya? Pero eso al margen del 100%, ustedes van a ir resolviendo esto. Igual tengo otro de los costos, sí, porque esto ya les digo, es importante para hacer después el próximo semestre microeconomía. Por lo tanto, ya vayan habituándose a resolver esto y utilizando las fórmulas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el próximo Zoom. Ahora, los costos, importante, ¿no es cierto? Los costos de producción. Cuando decimos que un método de producción es económicamente eficiente, cuando tratamos de reducir lo más que se pueda los costos de producción de la empresa. ¿Sí? Bueno, habíamos explicado cuáles son los costos explícitos, son los costos que compramos de afuera, ¿no? Por ejemplo, la materia prima que compramos de afuera, ¿sí? Y habíamos puesto, no sé, el ejemplo de la taquiña, ¿no? Habíamos dicho, la cebada se tiene que comprar de afuera, ¿no? Es un costo explícito porque viene de afuera, ¿sí? Y el costo implícito es propio, lo que tiene la empresa, lo que utiliza la empresa en sus propios procesos productivos. Como les había puesto el agua, ¿no es cierto? La taquiña tiene sus propias vertientes, sus propias que vienen del Tunaris, las aguas, y se utilizan en sus procesos productivos, ¿no es cierto? Un costo implícito, ¿ya? Y después a corto plazo habíamos visto los costos fijos. ¿Cuáles eran los costos fijos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los costos fijos? Hemos hablado en la anterior clase. Son los costos a corto plazo que no Claro, dependen. esos costos a corto plazo, pero un ejemplo dame de un costo a corto plazo, por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, la maquinaria, ¿es un costo fijo o un costo variable? La maquinaria que utilizan en sus procesos productivos las Fijo. empresas. Es un un costo costo fijo, fijo. claro, es un costo fijo, ¿no es cierto? La maquinaria, ¿sí? Que las empresas utilizan en sus propios procesos productivos. ¿Qué otros costos fijos más tiene la empresa? Servicios públicos. Los servicios de energía eléctrica, por ejemplo, lo que pagan, ¿cierto? Sí, es constante, fijo, ¿no? Van a ir pagando todos los meses. ¿Qué otros costos fijos más hay? La infraestructura, ¿no es cierto? O sea, la edificación. Si es que es una, no sé, una empresa, una granja avícola, por decir INBA. Entonces, sus costos fijos seguramente son sus galpones, ¿no es cierto? Sus silos de almacenamiento de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, son costos fijos, la infraestructura, ¿no es cierto? Las herramientas, a eso llamamos costos fijos, ¿no es cierto? Entonces, es importante identificar eso. Incluso ustedes creo que en alguna materia en contabilidad van a saber diferenciar, ¿no es cierto? Herramientas, equipos, edificaciones, donde debe haber el activo que tiene la empresa, ¿no es cierto? Activos, pasivos, no sé si están haciendo eso. Y las cuentas hay que saber poner en el lugar donde corresponde, ¿no es cierto? Si es debe, si es haber, ¿no es cierto? Y mucho se habla, ¿no? De vehículos, se habla ¿no es cierto? De cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Hay un plan de cuentas que ustedes tienen. Y en ese plan de cuentas es donde se clasifica al debe o al haber. Y ahí también hay, ¿no es cierto? Vehículos, dice ahí una cuenta. Es un patrimonio, es un activo que tienen las empresas, ¿no es cierto? A ver, entonces los costos fijos son aquellos costos, estamos hablando a corto plazo, que no dependen del nivel de producción. ¿Sí? Con eso, con lo que tienen, con esos equipos, con esa herramienta, se puede producir, digamos, cierta cantidad de bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, podemos producir con esa misma maquinaria, podemos producir un poco más,
o no podemos producir, va a producir lo mismo. Entonces, es un costo fijo que tiene la empresa. Pero lo que los costos variables es diferente. Aquí estamos hablando a corto plazo, ¿no es cierto? Todos los costos, si uno quiere incrementar su producción. Lice, no lo escucho. ¿No estoy oyendo? ¿No se está oyendo? Sí se escucha normal, dice. Yo le escucho No. normal. Sí, tal vez mi volumen está bajo. Debe ser el internet. ¿No está ronco, Lice? No. No, o mi volumen está Cuídese, bajo. Lice, cuídese. No, quizás lo muteó. Hay una opción de mutear en el Zoom, en el micrófono arriba, en la parte superior. Sí. Presionó eso. A ver, aquí también tenemos para aumentar el volumen. A ver, vamos a aumentar un poco. Ahora sí, hemos aumentado un poco más. ¿O está muy fuerte? No, está bien. Está bien, ¿no es Sí, cierto? está bien, dice. Ahora sí, está bien. Ya hemos aumentado. Ya, entonces los costos variables sí dependen del nivel de producción. Importantes estos costos, porque esto sí que va a ser, en el primer tema del próximo semestre vamos a profundizar bien esto. Entonces ya tenemos que tener una idea de eso. Por eso estoy en una clase más, estamos tratando de hablar nuevamente de estos costos fijos para que tengan una idea clara y al próximo semestre entremos ya más con una buena base, digamos, de estos costos, ¿sí? Entonces, las empresas, los costos variables sí dependen del nivel de producción, ¿ya? Entonces, si uno quiere incrementar su producción con esta misma infraestructura, ¿sí? De costo fijo, con la misma infraestructura, ¿sí? Entonces, pero modificando los costos variables. ¿Y cuáles son los costos variables? La materia prima y el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero aumentar mi producción, ¿sí? Voy a incrementar mi producción con esta misma infraestructura, con estos equipos, con estas herramientas, con esta misma maquinaria, con esta misma edificación, ¿sí? Porque es un costo fijo, pero quiero aumentar mi producción, entonces compraré más materia prima, porque me alcanza, ¿sí? Alcanza. ¿Puedo producir más? Claro, se tiene que hacer un estudio, ¿no es cierto? Sí, con esta misma maquinaria puedo yo incrementar mi producción modificando a corto plazo, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando a corto plazo. Entonces puedo comprar más materia prima y aumentar mis trabajadores y vamos a aumentar la producción, ¿no es cierto? Entonces, costos variables sí dependen del nivel de producción, ¿ya? O al contrario, ¿no es cierto? Sí, en épocas, muchas empresas que en estas épocas no había mucha demanda de sus bienes, empresas ya han empezado a producir menos, ¿no es cierto? Porque no había demanda, ¿sí? Las personas no tenían recursos con esta cuarentena, ¿no es cierto? O con la cuarentena rígida que hemos entrado a fines del año pasado, ¿no? Todo el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado con las empresas? Han empezado a comprar menos materia prima, ¿no es cierto? Han empezado, ¿se recuerdan? Han empezado a despedir personal, a gente. Sí, a trabajadores han empezado a despedir porque no había demanda, la gente no tenía dinero, no se podía ni circular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Han empezado a bajar sus procesos productivos, han empezado a comprar menos materia prima y a tratar de tener menos trabajadores, ¿no es cierto? Porque no hay demanda de su bien, ¿ya? Entonces, podemos modificar los costos variables para incrementar o mantener o bajar nuestra producción, pero con estos costos fijos que hay. Estamos hablando a corto plazo. E incluso les había puesto un ejemplo de la universidad, ¿no es cierto? Les había puesto ese ejemplo de la universidad para entender un poquito mejor esto. Entonces, ¿qué ha pasado siempre? No solo, bueno, todos los años, en épocas normales, si quieren, cuando no había todavía este problema del COVID. Entonces, que los primeros semestres, sí, los unos de cada año, del 2021, uno del 2020, así, hay mayor demanda, ¿no? Hay harto estudiante, hay harto bachiller, ¿sí? Que ingresa a la universidad, que quiere entrar a las universidades, ¿no es cierto? Entonces, hay más afluencia de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que en la universidad a veces los que nos damos economía general, por decir, entonces se inscriben en la universidad a economía general de IFI, por decir, 100 estudiantes. Y siempre hay ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Desdoblamos los grupos, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? Está agarrando a otros docentes, está contratando a 2 docentes para que den el grupo paralelo, ¿no es cierto? Entonces, eso a corto plazo, sobre la marcha, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, porque los después en los segundos, el 2 del 21, por ejemplo, no hay bachilleres, ¿no? A mitad de año no hay muchos, no hay bachilleres, hay pocos, gente que viene a la universidad, ¿no? Entonces, se incrementan sobre la marcha, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Están aumentando trabajadores, ¿sí? Entonces, pero a largo plazo la empresa también puede, alguien me preguntó, estos costos fijos, incluso aquí cuando estuvimos hablando de costos fijos, ¿se pueden modificar? Aquí estamos viendo que ya sabíamos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿no es cierto? Entonces aquí, como estamos viendo, los costos fijos son constantes, ¿sí? Son constantes, tienen la misma herramienta, la misma edificación, ¿no? Todo es constante. Han gastado 60, digamos. Pero el costo variable, a medida que aumenta la producción, pues decimos, si aumentan los costos variables, la producción también está aumentando, ¿no es cierto? Porque esta Q es el nivel de producción, ¿sí? Esta Q es el nivel de producción, ¿ya? Entonces también se va incrementando, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos toda la infraestructura aquí como costo fijo, todo, por decir, esto les he dicho, he puesto números pequeños, ¿no es cierto? Puede estar expresado en miles de dólares de bolivianos, ¿sí? 600.000 bolivianos o 60.000 dólares, digamos, ¿no? El empresario ha gastado en comprar, en armar su infraestructura, digamos, ¿no? Herramientas, todo eso. Pero no está produciendo nada porque no tiene trabajadores, su costo variable es cero, ¿no es cierto? Y los costos variables por lo general son el trabajo y la materia prima. Entonces, cero, no tiene trabajadores, significa eso, y que no ha comprado materia prima, ¿no? Cero. Por lo tanto, tiene toda la infraestructura que está gastando 60 y no está produciendo nada, lógico. Su costo total es la suma, ¿no? 60 más 0, 60. Pero ya, está aumentando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la Coca-Cola. 1.000 botellas, si están expresados en miles de esto, 1.000 botellas, ¿sí? Tiene la infraestructura que ha gastado, por decir, no sé, 600.000 bolivianos, ¿sí? Ya está contratando trabajadores y está comprando materia prima. Está gastando, no sé, 30.000 bolivianos, por decir, o 300.000 bolivianos, ¿sí? Entonces, su costo total va a ser la suma del costo fijo y el costo, todo lo que está gastando, ¿no? Lo que ha gastado en armar su infraestructura, sus herramientas, más lo que está pagando los trabajadores y la compra de la materia prima me va a dar 90.000 o 90 en este caso. 60 más 30, 90. Y así sucesivamente, a medida que aumenta la producción, ¿sí? Entonces va a aumentar también los costos productivos, ¿no es cierto? Pero manteniendo siempre constante esto, a corto plazo, ¿sí? Y está contratando más trabajadores, está gastando más en sus costos, ¿sí? Costo variable aumenta, más materia prima, pues claro, va a aumentar su costo total, ¿no es cierto? Y de esto habíamos graficado de esta forma, tiene esta forma, ¿sí? Su gráfica. El nivel de producción aquí, en este eje, y en este otro eje, los costos fijos variables, ¿ya? Entonces, esto es lo que habíamos visto en la anterior clase y estamos volviendo a repetir porque consideramos que es importante esto. ¿Ya? Esto es lo que está, estos costos que estamos, por eso les he puesto aquí, estos costos aquí, costos fijos, es a corto plazo, ¿sí? Porque a largo plazo también podemos modificar estos costos fijos, ¿sí? Como les había puesto el ejemplo de la universidad. Entonces, a largo plazo, la universidad, a 3 años, 4 años, cuando ha visto que hay mayor afluencia de estudiantes y ha visto que no hay muchas aulas, entonces que ha dicho, no, construiremos otra edificación, otro bloque, ¿sí? Han construido un bloque nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? A largo plazo, su costo de producción se ha incrementado, ¿no es cierto? Pero a largo plazo. ¿Qué significa eso? En 3 años han construido el bloque que tenemos, el bloque nuevo en la universidad, ¿no? El bloque que tenemos, les había dicho, tras el estadio, ¿no es cierto? Tras las curvas norte del estadio, donde están toda
toda la área de la salud, ¿no? Medicina, fisioterapia están ahí, ¿sí? Entonces, pues a largo plazo, pues, en 2, 3 años han construido esa edificación. Entonces, su costo variable sí a largo plazo se ha modificado, ¿no? ¿Qué dice Ariel? Está levantando la mano. Licenciado, ¿de dónde viene el costo variable? El costo variable, estos costos variables, ¿qué son? A ver, estos costos variables estamos diciendo que son, aquí hemos puesto en la parte, aquí está, que dependen del nivel de trabajo y son la compra de la materia prima y el pago al trabajo. Por eso son variables, ¿sí? Entonces, costos variables salen de ahí, ¿ya? Por ejemplo, aquí no, en este primer rubro, no tiene trabajadores la empresa, por decir un ejemplo, ¿no? Hipotético hemos puesto ahí. No tiene trabajadores y no ha comprado materia prima, ¿sí? Por eso su producción es 0, pero ha gastado 60, ¿sí? Ha gastado 60 en hacer todo, en armar, digamos, su fábrica, ¿ya? Por decir, si está en miles de dólares expresado este cuadro, 60,000 o $600,000, digamos, ¿sí? En miles de dólares. $600,000, si aumento 0, 0, 0 aquí, ha gastado en armar su fábrica, ¿sí? Tiene su fábrica ahí lista para, no sé, cualquier bien, para producir por cualquier bien. Pero no está produciendo nada, solo tiene todo armado la fábrica, ¿no? No está produciendo 0 la producción, porque esta Q es el nivel de producción. Entonces, no tiene trabajadores, 0. No ha comprado materia prima, 0. Toda su maquinaria está ahí. Pero ya está empezando a contratar trabajadores porque el costo variable es eso, ¿no es cierto? Los costos, los factores productivos que son generalmente el trabajo y las materias primas. Entonces, aquí, para producir, no sé, la Coca-Cola, 1,000 botellas, si está expresado, ha gastado 600,000, ¿sí? $600,000 bolivianos o dólares en la infraestructura y ya está contratando, digamos, 300,000, está gastando en pagar a los trabajadores y en comprar materia prima, digamos, ¿sí? La taquiña, digamos, materia prima, seguramente la cebada estará comprando, estará almacenando. Entonces, ese costo variable de ahí sale, ¿sí? Son los que dependen del nivel de producción y además son aquellos que están influidos el trabajo y la materia prima, ¿no? Entonces, a medida que, aquí, por ejemplo, en este caso, se está pagando 40, ¿no es cierto? Quiere decir que han contratado 2 trabajadores más o 4 trabajadores más, están comprando más materia prima, ¿sí? A medida que aumenta la producción, digamos, 3,000 botellas de cerveza quieren fabricar con la misma infraestructura, ¿sí? Con las mismas herramientas, pero comprando más materia prima, ¿sí? O trabajadores contratando más, entonces va a aumentar su producción, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es costo variable esto, ¿ya? Porque dependen del nivel de producción. A mayor producción, se está modificando también el costo variable, ¿no es cierto? Está aumentando. Claro, no es lo mismo producir 2,000 botellas de cerveza, ¿sí? Que 6,000. 6,000 botellas de cerveza, pero ya su costo variable aquí, cuando produce 2,000 botellas de cerveza, su costo variable es de, digamos, de 400,000. Pero cuando se quiere fabricar 6,000 botellas de cerveza, su costo variable es de 120,000. ¿Qué ha pasado? Ha comprado más materia prima, el empresario. Ha contratado más trabajadores, ¿sí? Con esta misma infraestructura, con este costo fijo, pero está modificando el costo variable, ¿ya? Bien, jóvenes, tenemos menos de un minutito, jóvenes. Entonces nos vemos en el próximo Zoom para hacer algún ejercicio más de esto, ¿ya? Entonces nos vemos dentro de unos minutitos, por favor. Se nos va a cortar sin el Zoom. Hasta dentro de un rato, por favor, jóvenes. Mando el nuevo link, ¿ya? Mando el nuevo link.